Buenos días, les saludo cariñosamente desde Nicaragua. Agradecemos a la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas por darnos el espacio de poder compartir con ustedes esta clase que será parte de un proceso de aprendizaje que la Federación ha creado a partir de esta situación que estamos viviendo. Espero que ustedes y sus familiares se encuentren de la mejor manera en cada uno de sus países y que todos muy pronto podamos salir de esta situación. El tema que desarrollaremos en este momento será tratamiento en comunidades terapéuticas, un desafío desde el enfoque de género. Para el desarrollo de esta temática estaremos dos personas, Angélica Toruño, quien es una persona con gran experiencia en la temática y sobre todo tiene un compromiso personal y social con el tema y nos ha acompañado a nivel de procesos tanto al equipo terapéutico de la Fundación como a cada uno de los usuarios que tenemos en los diferentes dispositivos. Y quien les habla, Giselle Leal, quien dirige la Fundación Solidaridad de Henares Proyecto Hombres Cenixol, y también doy acompañamiento cercano a cada una de las usuarias y usuarios de los diferentes dispositivos de nuestros centros. Para iniciar con la temática, les dejaré con Angélica Toruño, quien hará todo el proceso de iniciación sobre esto. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Giselle, por invitarme a hacer este proceso de socialización del conocimiento, que es todo un desafío a partir de todo este proceso de reflexión, digo yo siempre, de trabajar desde el enfoque de género. Y bueno, tengo muchos años de trabajar el tema con víctimas de violencia, principalmente mujeres y niñez. Y ahora que a partir de algunos años he venido trabajando con Giselle y poder acompañar algunos procesos desde Cenixol y introducir un poco esta reflexión. Yo siempre digo es una reflexión porque no hay una receta médica, no es una camisa de fuerza, pero sí es una experiencia de vida en la cual podemos incursionar a aquellos que tenemos la voluntad y el deseo de ver un cambio, principalmente desde el profesional, el facilitador, o el maestro, o el docente, ¿verdad?, que trabaja con distintos grupos. El tema que hemos previsto para este encuentro, y a mí me pareció muy interesante, le escribí Hilando Fino, una mirada de género desde la cosmovisión y la experiencia de vida en las comunidades terapéuticas en Latinoamérica, ya que estaba leyendo un poco sobre los antecedentes y veo que comunidades terapéuticas están en distintos países y principalmente creo que la experiencia que se quiere rescatar es en Latinoamérica desde nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura y cómo nosotros la miramos. Entonces me pareció importante rescatar también hilando fino como una metáfora de muchos colores, donde podemos nosotros desde nuestra propia experiencia de país, de nación, de comunidad, poder hacerlo desde nuestros propios obstáculos, desafíos, pero también avances, ¿verdad? Y desde esa manera, pues yo creo que vamos a hilar cada uno de distintas maneras. Entonces, trabajar esta propuesta, pues ha sido todo un diálogo también con Giselle, y quien es una persona que tengo que reconocerle su capacidad y su voluntad que tiene de querer introducirse en estas temáticas, y yo digo que somos mujeres y hombres valientes el querer retomar estas miradas donde ya hay todo una propuesta patriarcal, androcéntrica, hetero, y entonces querer ser distintos en esta propuesta ya cultural, pues yo creo que también es todo un desafío. Entonces, a partir de esos diálogos con Giselle hemos venido también trabajando un poco el tema de género. He tomado uno de los conceptos que tiene la doctora Marcela Lagarde,
que es también una mexicana, una antropóloga latinoamericana, y que nos ha introducido aquí en Latinoamérica, y por qué decirlo en Nicaragua, porque ha sido una de nuestras ponentes, en la temática de la reflexión en género. Y realmente la doctora Lagarde nos plantea que es la perspectiva que reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y hombres como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Y plantea que la dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Este planteamiento que he rescatado de la doctora Marcela Lagarde fue uno de los primeros indicios cuando se comenzó a trabajar las temáticas de género, que nace a partir de un análisis académico, porque género también es toda una teoría en la cual nos hemos venido involucrando no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el compromiso político para una sociedad más democrática y trabajar un poco el tema de la dominación y la subordinación de una población hacia otras poblaciones, y que está también radicado en el tema de la violencia. Entonces quise rescatar este concepto de la doctora Marcela Lagarde y traerlo aquí para este diálogo. También quise plantear un poco lo que nos dice la doctora Alda Facio, también otra mujer muy comprometida con esta temática, la cual ha representado a Latinoamérica en las mesas, en las plataformas internacionales, y ella desde su experiencia como jurista nos plantea este tema que dice las otras miradas en generando nuestra perspectiva. Y ella plantea que género es una definición cultural del comportamiento asignado como apropiado para cada uno de los sexos en una sociedad determinada, de roles culturales. Y me gusta mucho lo que ella plantea, es un disfraz, una máscara con la que hombres y mujeres bailan su desigual danza. Y creo que este planteamiento a mí me parece un poco más cercano, en el cual dialogamos un poco más, porque para trabajar la temática de género tenemos que estar claras y conscientes de que yo siempre he dicho, es una imposición social, cultural, que parte a raíz de una genética, ¿verdad? Por el hecho de que yo genética y biológicamente tengo órganos femeninos, ya la sociedad, la cultura, la religión me asigna un comportamiento para el cual yo debo de estar preparada para hacer, como dice la doctora Facio, una danza donde somos desiguales, donde una danza pues está más aceptada que la otra, y que yo estoy obligada a comportarme conforme me han asignado ese rol. El rol del ámbito privado y el rol del ámbito público, que tradicionalmente ha sido dado a los hombres, y que ahora las mujeres, esa otra parte de la población, han venido rescatando a partir de todas las propuestas de luchas, los movimientos sociales, los movimientos feministas, y desde la academia, que ahora estamos introduciéndonos desde las alianzas, y trabajar un poco también la reasignación, podemos decir, de roles, y el reconocimiento de que existe, de que el orden privado tanto es para hombres como también el orden público también es para mujeres, y no verlo solamente desde ese rol reproductivo, que las mujeres pertenecen al ámbito privado de la familia, del hogar, sino que desde esta otra mirada, generando esta otra perspectiva, como dice la doctora Facio, es como nos replanteamos estas temáticas desde una danza más de iguales y no una danza en desiguales. Y me gusta mucho esta parte que plantea la doctora Facio, y yo lo planteo también como parte de la reflexión. Kate Millen, que es una americana que también problematizó el tema privado y se volvió como ese planteamiento, lo personal es político, y hay muchas que yo comencé hace unos 20 años a digerir esta temática, no hubiera comprendido qué significaba lo personal es político. Sin embargo, conforme vamos creciendo un poco, y también vamos desaprendiendo, como plantean las teorías de género, y replanteándonos y construyéndonos y desconstruyendo todo un sistema, Kate Millen propone y dice, ¿por qué lo personal es político? Y cuestiona todo el orden patriarcal androcéntrico, así como el ámbito privado y público, porque siempre se ha creído que lo privado no tiene ningún tipo de análisis en este planteamiento. Sin embargo, el ámbito privado sí tiene que ser cuestionado.
Y recuerdo una campaña que nació, no sé si ustedes también la compartieron en Latinoamérica, que se llamaba La democracia comienza en casa, ¿verdad? La democracia comienza desde la parte erótica, desde cómo negociamos el orden privado, cómo negociamos todo lo que está dicho que debe de ser, pero también replanteamos que esa parte personal, privada, que está ahí, que nadie la quiere tocar, también parte que debe ser, es parte de ese andamiaje político en el cual se debe de cuestionar. Se ha considerado desde el análisis también político y desde el análisis económico que las mujeres que trabajan en el orden privado, por ejemplo, aportan al Producto Interno Bruto como parte de los ingresos de un país, y las mujeres que trabajan también en ese orden privado que ha sido asignado nada más a mujeres y que ahora se ha visto un poco también que ha sido dado a hombres, pero que todavía se deja como un asterisco, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hombre trabaje como amo doméstico o empleado doméstico? Pero sí lo hay, se está dando toda esta propuesta, y que realmente que el tema de los cuidados no solamente debe ser asignado al ámbito de las mujeres, sino que el tema de los cuidados, que pasa también por los personales políticos, también debe ser dado tanto a hombres como a mujeres, porque somos seres humanos viéndolo desde esta otra perspectiva. La implicancia del enfoque de género en los derechos humanos, y lo escribo como entre comillas. ¿Qué implica? Bueno, ¿cómo me implica a mí? ¿O cómo me desafía? ¿Qué compromisos asumo yo ahora a partir de cómo trabajar estas temáticas del enfoque de género y derechos humanos? Porque se ha creído, y eso es una mala interpretación, es que es la Giselle, ¿verdad? Y me disculpa Giselle que tomo su nombre, es la Giselle la que anda trabajando género, o es la Angélica la que anda con ese tema. No es una cuestión de persona, ni es una cuestión de qué es la persona la que lo está haciendo. Es cómo nos implica como sociedad, como institución, como comunidades terapéuticas, como academia, como organizaciones que estamos comprometidas con las temáticas, con el compromiso del cambio de los derechos humanos, y realmente cómo nos posicionamos a partir de nuestra formación profesional y como seres humanos para trabajar estas temáticas que nos cambia la vida, digamos, te cambia la vida totalmente, porque comenzás a darte cuenta de que trabajar desde otros lentes, de estos lentecitos, ¿verdad? Que nos cambian y nos vemos ahora distintos. No es que yo soy la super mega ultra profesional que me lo hace todo, no. Realmente me doy cuenta que soy un ser humano que tengo poder, y que este poder lo puedo también utilizar para acompañar a personas que requieran una atención a lo mejor desde su problemática, pero que también tiene poder. Y entonces por eso yo escribo desde esa pregunta así, desde ese tema como provocador. ¿Qué implica? ¿Qué significa para mí trabajar estas temáticas del enfoque de género y derechos humanos? Y he hecho como algunas menciones, entre ellas visibilizar la violencia de género y la violencia basada en género. Porque cuando nosotras no trabajamos realmente desde esta otra mirada, podemos naturalizar y normalizar la violencia. Incluso la justificamos. Lo que pasa es que bebe guaro porque le gusta, porque realmente le pegaban y entonces se va a pegar porque le gustaba que le pegaran. O si es que el niño se porta mal y entonces por eso es que está bueno que le den su buena paliza. Y justificamos el golpe, justificamos el maltrato, justificamos la violencia. Y ustedes que a lo mejor tienen mucha mayor experiencia en comunidades terapéuticas se van a dar cuenta que los niños y las niñas que han vivido todas estas situaciones de violencia son los candidatos más próximos al tema de las adicciones, porque lo buscan como una manera de salir a lo mejor, ¿verdad? Y ustedes tal vez, Giselle nos va a introducir un poco más sobre cómo la violencia basada en género te conduce al camino de la adicción. Entonces, reconocer que las personas con las que se trabajan en distintas organizaciones, principalmente en esta área con la que estamos totalmente trabajando con nuestras poblaciones meta, la violencia basada en género y la violencia de género es reconocerlas que son personas que llegan con esas grandes historias
de violencia, tanto de abuso sexual, de violencia física, educación, tomando la educación como violencia, y hay personas que creen que a los niños para educarlos hay que golpearlos, familias disociadas, disfuncionales, y todo esto tiene una raíz, se llama violencia de género y la violencia basada en género. ¿Y por qué digo la BBG, violencia basada en género y violencia de género? Voy a hacer una gran diferencia. La violencia de género puede ser para hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos, no importa el sexo. Y cuando hablo de violencia basada en género me estoy refiriendo a la violencia estrictamente basada en el género mujer, que se le violenta por el hecho de ser mujer. Y esto pasa si yo salgo a la calle y voy caminando, ¿verdad? Puede ser que alguien me diga un piropo, me diga una vulgaridad, y si voy de noche y entonces salgo a las 12 de la noche y me viene un tipo, me abusa, me viola, me asalta, y entonces, bueno, a mí me pasa esto porque soy mujer. Realmente, ¿quién la mandó a andar a la calle? ¿Quién le dijo que fuera a esa hora? ¿Quién la mandó a andar con falda chinga? ¿Quién dijo que provocara a los hombres? Realmente ellos se sintieron provocados ante ella. Entonces, la violencia basada en género está relacionada con el femicidio, con la misoginia y con todas aquellas condiciones que están vinculadas con el hecho de ser mujer. Trabajar estas temáticas también implica reconocer el uso y el abuso de poder. Yo puedo usar el poder, pero también como profesional, yo puedo abusar del poder como profesional, como terapéutica, como directora, como profesional que me creo que tengo más poder que otros. Y trabajar estos temas pasa por reconocer que todos tenemos poder. Desde el niño que nace en el vientre de la madre, todos los seres humanos tenemos poder. La gran diferencia es que unos han sido desempoderados. Se les ha quitado poder y se lo hemos dado a otros. Otros hemos cedido poder. Entonces, reconocer el uso y el abuso de poder. Es importante replantearnos que el poder pasa por darnos cuenta que para qué nos sirve el poder. Y en eso pues tenemos también a muchos teóricos que nos han planteado el uso del poder, ¿verdad? Y cómo lo trabajamos desde todas las esferas, tanto políticas, estructurales, personales. Y es una reflexión más profunda que deberíamos de a lo mejor revisarlo a partir de cómo estamos usando el poder en las comunidades terapéuticas o como profesionales. El otro punto pasa por respetar el derecho de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, poblaciones meta con las que trabajan los terapeutas y profesionales, porque podemos caer en vulnerar. Yo puedo vulnerar los derechos de una persona que está en el centro, porque considero de que si no tiene familia, si no tiene quien la quiere, porque tengo que quererla yo. Además tiene que hacer lo que yo digo, tiene que pensar como yo pienso, caminar como digo que debe de caminar. Y entonces eso nos lleva a no respetar los derechos de las personas y que cada persona tiene su propia historia, tiene su propia forma de ver la vida, y que tenemos personas de distintas regiones. Entonces todo esto pasa por este tema. Reconocer las desigualdades de género, reconocer la violencia, reconocer la discriminación, reconocer que hombres también discriminan a otros hombres, mujeres discriminamos a otras mujeres, los hombres discriminan a las mujeres, discriminan a los niños. Entonces reconocer las desigualdades de género es muy importante a partir de qué significa trabajar en género. Respetar la historia de vida del usuario, cada relato es único, y entonces a veces hablábamos con Giselle y decíamos que debemos de sentirnos agradecidos que alguien llegue y te cuente su historia, porque es su historia, y su historia es un derecho a la intimidad, es un derecho a la integridad, es un derecho digno, digamos. Si yo te cuento algo que me sucedió cuando era una niña, cuando tenía 12 años, 13 años, y te estoy contando que mi padre me abusó, mi hermano me violó, un amigo me violó, te estoy contando algo muy importante para mí. Lo más importante es que creas mi relato, no lo veas como una historia cualquiera o un relato más de los que llegaron a la organización, sino que debes de respetar mi historia. Entonces, eso es algo que se debe de tomar en cuenta cuando trabajamos con personas que son víctimas de violencia o con usuarios de servicio en estas comunidades. Y el sexto, que me pareció muy importante, que lo rescato de la doctora Yoconda Batre, es la implementación del enfoque género sensitiva, que yo sé que lo trabajan en algunas organizaciones como una terapia también, pero el enfoque género sensitivo no solamente es una terapia, sino también que es una manera con la que, una metodología también con la que podemos trabajar.
y pasa por el reconocimiento de que para las mujeres vivir en una sociedad sexista ha tenido un costo en su salud mental, que la opresión vivida está basada en el género, la clase, la raza, y esto ha generado grandes problemas en su autoestima y en la falta de poder y autonomía. Entonces yo dejo el enfoque de género sensitiva como un subtema en el tema en el lente de género, porque es como aterrizar qué significa trabajar desde esta mirada más especializada, que puede ser muy, muy importante desde esta terapia, que los psicólogos, los terapeutas lo deben de trabajar con una mayor profesionalización y con una mayor sensibilidad. Yo siempre he dicho, no tanto tiene que ver con el tema teórico, sino con la sensibilidad y el compromiso con que lo asumo. Me puedo saber todas las teorías de que ha planteado Marcela Lagarde, Marta Lamas, la autora Facio y todos los teóricos del poder, pero sigo siendo la misma persona racional y no asumo el compromiso. Entonces creo que la propuesta también parte de esta otra línea. Quiero dejar un poquito por aquí lo que he venido planteando, porque Giselle va a continuar hablándonos un poco cuál ha sido la experiencia que ellos han venido trabajando, cómo han venido construyendo y desconstruyendo en CENIC Sol y cómo nos hemos venido acompañando. Creo que también es importante, y siempre lo dejo en la reflexión, estos son pasos. No hay nada terminado, no hay nada concluido, son apenas los primeros pasos, pero ya reconocerlo y quererlo trabajar me parece un gran paso que hay que estimarlo mucho, porque no todas las personas muchas veces quieren dar este paso porque significa cambio, ¿verdad? Así que los dejo por aquí para que en este momento continúe Giselle con el siguiente parte de la exposición. Bueno, a partir de ahora les compartiré la experiencia que hemos tenido en CENIC Sol a lo largo de estos años en cuanto al proceso de construyendo y desconstruyendo a partir de una mirada desde el enfoque de género y derechos humanos. ¿Qué hemos aprendido en CENIC Sol? Que género no es hablar de mujeres. Género es una categoría de análisis para comprender las relaciones entre hombres y mujeres. Otro concepto es el poder. El poder es un atributo de las personas consumidoras y no consumidoras, y que el ser humano ha sido desempoderado a lo largo de los años. La estructura de comunidad terapéutica se presta muchas veces a hacer mal uso del poder, y la estructura jerárquica que tenemos, que es muy buena y que ayuda también y que contribuye al diario vivir de los procesos que llevamos, pero si uno no es consciente y no hila fino en cuanto al uso del poder que nosotros tenemos en las comunidades para facilitar los procesos, se puede ver como una situación también de violencia, ¿verdad? Como una expresión de abuso de poder. Atender desde una mirada de los derechos humanos, tanto a hombres y mujeres. Siempre tener esta visión de tal manera que dentro de nuestros modelos que han sido científicamente validados, tener presente el tema de los derechos humanos. Revisar desde la mirada autocrítica el modelo de atención y cómo tratamos los terapeutas a los usuarios en los centros de tratamiento. Esto no es fácil porque es empezar a verse uno mismo, es empezar a hacer juicio de las acciones que nosotros y de cómo nosotros podemos intervenir. Y esto no es de títulos, ¿verdad? Porque muchas veces nos medimos, muchos profesionales y no profesionales se miden por el título que van adquiriendo. Y realmente esto es de una mirada más profunda y de ver si yo realmente estoy llegando a la población vulnerable que nos llega día a día a nuestros centros de tratamiento. Hay tareas pendientes que es importante que nosotros podamos revisar, y uno es que nos hemos dado cuenta la importancia de la formación constante y comprometida en atención con el enfoque de género y derechos humanos.
El aprendizaje en la toma de conciencia continua y el respeto por cada historia, cada persona, a tratar de forma diferente para comprender la igualdad, ¿verdad? Que no todos son parte de un bolsón, de un proceso y de los objetivos que tenemos definidos. Que veamos realmente y respondamos a las necesidades que cada uno de nuestros usuarios tiene y si realmente ellos cumplen con sus objetivos, no con mi objetivo. Que a veces las decisiones que nosotros tomamos, pareciera que las decisiones son nuestras y no de los usuarios. Y esto hace que realmente se sientan en algo inalcanzable, ¿verdad? Y de paso, y respetamos los derechos y las necesidades y las habilidades también que tiene cada uno de las personas que atendemos. Un tema importante es el autocuido del terapeuta profesional y trabajar desde esta propuesta requiere un cuidado emocional del terapeuta. ¿Cómo llegamos como terapeuta a los centros de tratamiento? Llegamos con patrones arraigados generacionales, con un estilo de crianza inadecuado, intentando ser las mamás, los papas, los tíos de nuestros usuarios y olvidándonos realmente que nosotros estamos respondiendo a los deberes y derechos, que somos profesionales y que nos tenemos que apegar y responder a las necesidades de los usuarios. Esto no es fácil, poder desenganchar esta mirada y podernos centrar en la ayuda que realmente necesita nuestra población. Otra de las tareas pendientes es aprender a dialogar y escuchar y que el terapeuta se reconozca como un facilitador acompañante del proceso. A veces les decimos a los muchachos qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer o qué es lo que tienen que utilizar o no utilizar. Y realmente no es que vamos a dejar de faltar a las normativas institucionales, no, sino que vamos a dialogar y vamos a comunicarnos con ellos de tal manera que ellos puedan comprender por qué yo considero que él debe de estar en este sector y no en otro sector, ¿verdad? Pero no como una imposición. Y a veces eso es lo que hacemos los terapeutas, intentar que el diario vivir funcione, pero porque es lo que a mí me conviene dentro de la comunidad, no lo que realmente necesita en este momento el usuario que estoy atendiendo. Otro tema es respetar el proceso de recuperación de cada persona y siempre dejar puerta abierta, reconociendo que es una enfermedad, porque aquí tenemos muchos elementos causales, la violencia de género, el poder, los roles que nosotros hemos utilizado, incluso a veces hay situaciones o cargos que nos ha tocado desempeñar en diferentes espacios de la vida y realmente llegamos a criticar, ¿verdad? Los roles donde las mujeres y hombres que nosotros tenemos en nuestras instituciones han estado. Y realmente ellos responden a una vivencia generacional y ese es el cuidado que tenemos que tener de ayudarle a que ellos se replanteen y que reaprendan nuevas formas de vivencia, nuevos estilos de vida que le permitan lograr una recuperación exitosa, siempre centrándonos en la enfermedad. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos desde esta perspectiva? Bueno, tenemos el tema de la atención inclusiva, reconociendo a las personas desde su identidad de género, como seres humanos que tienen derecho a ser atendidos sin discriminación. Y aquí les comparto una experiencia de hace muchos años cuando nos llegó el primer usuario que era un transgénero y ahí nos discutíamos dónde era el dormitorio que realmente esta persona debía ocupar, ¿verdad? Pues, ¿qué lección nos dejó esta experiencia? Que cada persona necesita su propio espacio, que la diversidad necesita su propio espacio, que debemos de respetar, ¿verdad?, el espacio de cada uno,
incluso poder respetar la vivencia, porque esto es parte de su identidad, es parte de encontrarse consigo mismo, parte de tener sentido de pertenencia, y realmente nuestros usuarios lo necesitan, ¿verdad? Porque muchos han empezado un ciclo de adicción porque realmente no han encontrado un lugar en la sociedad, no se han sentido bien y realmente han recurrido a la droga como una válvula de escape. Otro tema es la atención especializada desde una mirada de derechos humanos sin sesgos patriarcales, religiosos y culturales. Este tema es un poco complejo en el sentido de que si nosotros revisamos la historia de las comunidades terapéuticas, vemos desde cómo empezaron, cuál es la lucha que se ha tenido, y no es fácil, porque cada líder quiere tener su propia política de actuación y responde a los intereses particulares, unos religiosos, otros culturales, lo que hace que no tengamos planes de intervención integrales y que sesguemos gran parte del proceso de crecimiento personal de cada uno de nuestros usuarios. Entonces aquí la invitación es abrir nuestra mirada, ampliar nuestro horizonte y poderles, que nos podamos formar y que podamos ser líderes, no desde lo que yo creo, sino desde lo que nuestra población necesita. Un profesional comprometido con los principios, valores y ética para una atención humana y holística, ¿verdad? Sé que en este tema hemos venido avanzando mucho en el tema de las comunidades terapéuticas porque hemos venido apostando por planes de intervención integrales y hemos venido ampliando nuestros horizontes, pero el compromiso tiene que ser muy personal, ¿verdad? Porque hay personas que todavía, muchos profesionales, vamos actuando por lo que yo creo y no por lo que los principios generales de derecho y de normativa nos exigen en el tema de la atención y también nos comprometen personalmente a poder responder con coherencia y lógica a los planes de tratamiento, porque de pronto si respondemos, damos respuesta a los objetivos de trabajo, pero a nivel personal, por ejemplo, nuestra vida no es modelo de referencia. Y aquí la importancia de ser modelo de orientación y de referencia de la población que atendemos. Otro de los desafíos es la formación en temas de masculinidad emergente para la comprensión de la asignación de roles. Nuestras comunidades nos facilitan este trabajo. ¿Por qué? Porque es nuestro hogar donde desempeñamos diversos roles, pero si nosotros los líderes que estamos al frente o los facilitadores que estamos al frente no tenemos claro el tema de las masculinidades, lo que hacemos muchas veces es reproducir los roles, incluso abusar de nuestro poder, seguirlas violentando, si realmente nosotros no somos cuidadosos y no redistribuimos los roles y de esta manera pues no repetimos patrones generacionales aprendidos en nuestra sociedad. Otro tema básico es el tema de la promoción, ¿verdad?, de la sororidad entre mujeres y no la competencia. Muchas veces nuestras mujeres se han sentido que nosotros somos inaccesibles, somos inalcanzables. ¿Por qué? Porque somos las profesionales, somos las que decidimos por ellas, somos las que pensamos por ellas, respondemos emocionalmente por ellas y realmente no las escuchamos. No comprendemos cuáles son las necesidades, qué es lo que realmente ellas quieren, cuál es su mayor dolencia y a veces incluso las sobreprotegemos de tal manera que ellas pierden, no se empoderan lo suficiente como para poder asumir su rol en la vida y poder encontrarse con ellas mismas, y de esta manera hay cierta competencia, ¿verdad? Porque criticamos su forma de vestir, criticamos su forma de hablar y perdemos esa relación empática para poderles ayudar. El tema
y que es sumamente importante para poder apoyar el proceso de socialización, y es el crear alianzas con otras organizaciones que trabajan el tema de la violencia de género y la salud sexual reproductiva con el fin de dar acompañamiento en la atención. Y aquí también de verse como humano, porque en los centros de tratamiento seguimos reforzando, y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos. Soy adicto, soy adicto, soy adicta, y al final, antes de ser adicta, vos sos humana. Entonces voy a atender tus necesidades humanas, biológicas, psicológicas, sociales, y tenemos la necesidad de socializar y de poder compartir y de sentirme que yo soy una persona en sociedad, no una persona aislada de una institución, y de una institución de adictos, ¿verdad? Poderles ayudar a reconstruir su sentido de pertenencia personal. Y lo otro es poder crear espacios lúdicos con grupos y que se construyan sus planes de vida. Y aquí, por ejemplo, dentro de los planes de vida, poder abordar con ellas el tema de la planificación, y sobre todo poder utilizar métodos de planificación de larga duración que les permitan a ella emprender su vida, darse espacio y poder decidir que si van a tener hijos en el futuro, cuántos hijos van a tener, de qué manera van a ser mis condiciones para que yo pueda desarrollarme como persona a nivel de los diferentes espacios. Y a manera de conclusiones, pues poder decir que tenemos desafíos personales en las comunidades terapéuticas que nos motivan a trabajar el enfoque de género, que no dudo que hemos estado haciendo mucho a nivel hemos estado uniendo esfuerzos y creando algunas situaciones que ayuden a mejorar el tema de los derechos, pero siento que si hay algo que es importante que reforcemos es el tema de los compromisos personales, porque en la medida que yo me comprometo personalmente, también soy capaz de poder revisar mis propios patrones personales, y en la medida en que yo sea coherente, pues voy a llegar de una manera más asertiva y más empática desde mi propia experiencia a este tema, y poder ampliar pues el concepto y poder trabajar de una manera más integral el tema de género y los derechos humanos. A manera de conclusión, Giselle nos ha ubicado un poco en el tema de las comunidades terapéuticas, y creo que ha sido toda una propuesta de reflexión, como hilar fino, decíamos, partiendo de nuestra cosmovisión como personas, de nuestra cultura, de nuestras propias necesidades, de nuestra propia historia, y principalmente vernos como seres humanos y humanas que trabajamos estas temáticas. Vuelvo nuevamente a ubicar en la reflexión este dibujo de múltiples colores que surge a partir también de nuestra diversidad de pensamiento, diversidad de identidades de género, diversidad religiosa, de todas las diversidades que existen, que está la gran riqueza, y poder construir juntos una propuesta de cambio a partir de un cambio personal de nuestro vocabulario, nuestra forma como nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos sancionamos y cómo podemos también tratar a las personas con las cuales trabajamos. Dejo también como parte de una referencia bibliográfica el material con el cual se trabajó esta presentación. Esperamos que les sea útil y que podamos continuar hablando un poco sobre el tema. Muchas gracias. Quedo a la orden de la Federación de Comunidades Terapéuticas y podemos seguir dialogando sobre este tema. Muchas gracias.